Muy buen momento para todos ustedes. En este video entonces daremos un ejemplo de cómo procede esa estructura narrativa del mito para cumplir con su función explicativa. En este caso entonces hablaremos del rapto de Perséfone. En ese mito del rapto de Perséfone vamos a tener una narrativa donde vamos a encontrar unos personajes. Esos personajes, ¿quiénes son? Es Perséfone. Perséfone es la hija de Zeus, que es un dios, ¿cierto? El dios del Olimpo. Tenemos entonces también a Deméter, que Deméter es la diosa de la agricultura. Se le atribuye entonces características relacionadas con la vida y la muerte, porque sabemos pues que el florecimiento de la vida es también cíclico. Y tenemos a Hades, que es el rey del inframundo, ¿sí? Entonces Perséfone es hija de Zeus y de Deméter, y Hades es hermano de Zeus, entonces viene siendo tío de Perséfone. ¿Cuál es la situación que enmarca a estos personajes? La situación entonces que los enmarca tiene que ver con que Hades se enamora y rapta a Perséfone. ¿Esto cómo ocurre? Resulta que a Perséfone le gustaba ir a buscar florecillas en el campo, ve unos bellos lirios y se agacha a tomar un lirio. En el momento en que Perséfone toma el lirio, la tierra se abre, ¿sí? Surge entonces una grieta, y lo que pasa entonces es que Hades propicia que esa grieta se genere para poder salir y tomar a Perséfone y llevarse. Entonces, ese rapto de Perséfone, que implica que la madre de Perséfone, Deméter, se va a colocar, ¿cierto?, como toda madre, muy triste por el rapto, por el secuestro de su hija. Y entonces Deméter se va a buscar a su hija, y lo único que hace es tratar de buscar a su hija. ¿Sí? Entonces en esa búsqueda constante descuida sus funciones de protectora de la vida, de la naturaleza. Recuerden que la diosa de la agricultura descuida esas funciones, y entonces en la tierra se empiezan a marchitar la vida, las flores, las plantas, y afectar el resto de los ciclos y procesos con los otros seres vivos. Viendo Zeus que eso estaba pasando, y tenía que entonces colocar orden frente a ese caos que se estaba desatando. ¿Qué hace entonces Zeus? Le solicita a Hades que por favor devuelva cuanto antes a Perséfone a los brazos de su madre Deméter. Pero entonces Hades, su hermano, le dice que eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque Perséfone, cuando estuvo en el Hades, tomó un fruto del tártaro. Y cuando alguien toma un fruto del tártaro y lo consume, queda eternamente vinculado al tártaro. Entonces Zeus, como buen legislador, como buen Dios soberano, decide entonces que Perséfone va a estar un tiempo en el Hades y otro tiempo en la tierra con su madre Deméter, siempre y cuando su madre Deméter prometa que va a restablecer ese equilibrio en la naturaleza, va a volver a ocuparse entonces de los cuidados que requiere, va a volver entonces a tener su función de cuidado. Entonces Deméter dice que listo, que perfecto, que acepta. Entonces Perséfone, después de haber sido convertida en reina del inframundo, va a ser entonces alguien que va a estar un tiempo en el inframundo con Hades y otro tiempo en la tierra con su madre Deméter. De esta forma, ese mito trata de explicar, a través de su función explicativa del mito, cómo se producen las estaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando Perséfone se va para el Hades, pues las florecillas, las plantas, la vida se pone muy triste, se marchitan,
Y cuando Perséfone regresa otra vez a la tierra, la vida vuelve y florece. Entonces, de esta forma, desde esta estructura narrativa, se trata de explicar cómo se producen las estaciones, ¿cierto? El invierno, el otoño, la primavera, el verano. En el siguiente video veremos entonces cómo estas estaciones, cómo se producen, es explicada desde el logos. Muchas gracias.